Continuamos con la siguiente ponencia y les presento a Noé Gutiérrez González, natural de Pedrún, abogado y exdirector de Gestión y de Servicios Jurídicos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, y él será el encargado de presentarnos a Jaime Pallarol Simón. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradecer a la plataforma la invitación que en su día me hicisteis para venir a participar aquí. Y bueno, como ya pudisteis constatar, la respuesta era fácil, era afirmativa. ¿Por qué? En primer lugar porque, bueno, como ha dicho Consuelo, soy natural de un pueblo, Pedrún de Torío, y tengo querencia evidentemente por este tren y por esta línea ferroviaria. Y en segundo lugar, porque, bueno, he estado 40 años trabajando en una empresa ferroviaria, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, y ahora os explico un poco el motivo por el cual estamos aquí, Jaime Pallarol y yo, y los papeles o los roles que hemos tenido, para si eso refleja un poco la situación, a cómo era el contexto en el que nos hemos movido y las soluciones que ha habido. Cuando yo empecé a trabajar en Valencia, lo gestionaba FEVE desde Madrid, y estaban las líneas de Valencia, la línea de Alicante-Denia y la de Cartagena-Los Nietos. En 1986, en junio, se publicó un decreto de transferencia de esas competencias. Y cuando hay voluntad y se quieren hacer las cosas, pues daros cuenta que estoy hablando de junio del 86, se publica el decreto de transferencia. En noviembre del mismo año se crea la nueva empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, ya propia de la Generalitat Valenciana, y a finales del año 1986 se crea el estatuto por el cual se rige la entidad Ferrocarrils de la Generalitat, ahora mismo conocido como Metro Valencia, en lo que concierne a Valencia, y el Tren de Alicante en la línea de Alicante. Al margen completamente quedó Cartagena-Murcia, que evidentemente seguía en aquel momento competencia de FEVE. Por lo que he oído ahora, hace un momento además, yo que estaba, como dice la película, yo que estaba allí, cuando se publica el decreto y se hace el decreto de transferencia a la Generalitat Valenciana, ¿qué hacía FEVE? Bueno, pues FEVE lo que hacía era no realizar ninguna inversión de un periodo de tiempo ya anterior, las instalaciones estaban total y absolutamente obsoletas, el parque móvil que había, lo que más decente estaba, se lo llevó para la zona norte, y allí quedó lo que en peor situación se encontraba. Pero bueno, la Generalitat Valenciana hizo una apuesta fuerte hasta el final, y de donde había 5 líneas, que eran Liria, Bétera, Rafael Buñol y Villanueva Castellón, en poco tiempo se inauguró la primera línea de metro. ¿Quién lo hubiera dicho si hubiera sido FEVE quien hubiera sido la que seguía explotando aquello? Era impensable total y absolutamente. Y aquello hasta el día de hoy está compuesta la red por líneas ferroviarias y líneas tranviarias, y algunas que coexisten ambos sistemas de explotación. Y nada que decir respecto a la línea de Alicante. Jaime lo va a desarrollar desde el punto de vista técnico, que en aquel momento transportaba unos menos de 300.000 viajeros, y ha sido un vuelco total y absoluto. La línea de Alicante-Denia era una cosa antes y ahora no tiene absolutamente nada que ver con la red que se ha generado tanto a nivel de Alicante como a nivel de lo que es la línea ferroviaria. ¿Por qué estamos aquí los dos? Pues porque cuando me contactasteis conmigo me decíais para hablar un poco de la normativa y demás. Y como os dije en aquel momento, y sigo manteniendo, yo creo que en este momento en el que nos encontramos ahora no tendría mucho sentido el que yo viniese aquí e hiciese una exposición de la normativa tranviaria, ferroviaria, etcétera, etcétera. Lo que aquí falta, y es a todas luces porque yo lo viví allí, es una decisión política de apostar por el régimen que sea. Y una vez que se haya adoptado esa decisión y el golpe sobre la mesa, vamos a hacer esto, como dice el refrán, darme vosotros el cuerpo que yo hago el traje. Entonces, la normativa del reglamento de circulación ferroviaria,
del reglamento de circulación tranviario, cómo se tiene que insertar en medidas de seguridad, etc. Eso es la segunda parte. Pero yo entiendo que aquí lo que hay que plantear es alguien con autoridad técnica, y por eso se lo dije a mi amigo Jaime, que pueda plantear y decir, a ver, tenemos aquí un problema y un puzzle, pero ¿qué posibles soluciones caben establecer para esto y llevarlo a término? ¿Por qué? Porque si no, el mantener reuniones, y lo comentaba contigo César, mantener reuniones unos periodistas, y con el respeto a todos, por supuesto, con el político de turno en el que te va a contestar diciendo eso en este momento no es asumible, nos comprometemos a que en un tiempo vosotros no conocéis el alcance económico que eso tiene, te contesta eso y tú, bueno, pues tienes que creértelo o hacer que te lo crees porque no tienes para contradecirle. Yo estaba en el operador, es decir, en FGV. Pero FGV, cuando se crea, tiene como entidad tutelante a la autonomía, y es ahí, en esa relación comunidad autónoma, a través de la Consellería de Obras Públicas de allí, los que tienen que llevar a cabo las inversiones necesarias y el régimen de explotación la empresa en sí. ¿Por qué entonces he pensado en Jaime Pallarol? He pensado en Jaime porque él prestaba servicios en la Consellería, las inversiones se realizaban en gran parte de las infraestructuras de la propia Consellería y otras obras que se realizaban directamente por FGV, pero siempre vinculados de alguna forma, de una u otra manera, con el área de infraestructuras de la propia Consellería de ahí. Si me permitís solo deciros un poco del currículum de Jaime. Jaime es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Barcelona. Trabajó hasta el año 86, creo, en empresas de ingeniería en el propio Barcelona. A partir de 1986 es cuando se va a Valencia y ya pasa a prestar servicios en la Consellería siempre de Transportes, de Infraestructuras o con distintas denominaciones. Él ha estado muy vinculado con la transformación de un régimen de explotación ferroviario, tanto lo que era la línea 4 del Metro Valencia, como posteriormente en lo que se hizo en Alicante. Después ha estado también llevando el tema, o ha generado, voy a decir, todo lo que era la Ley de Seguridad Ferroviaria a nivel autonómico, haciendo un poco en un periodo transitorio, vamos a decir, o asumiendo las facultades de esa Ley de Seguridad Ferroviaria y hasta que se publicó el reglamento de la misma. Y después ha participado también en la planificación y ejecución de obras de estaciones intermodales, y si no me confundo, una era para mercancías, que era la de Sagunto, y otra, la de Orihuela, que era para viajeros. Y ha estado, no sé si hasta 2017-2018, como profesor asociado en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos. Por lo tanto, lo que yo os transmitía es que lo que se necesitaba poner aquí sobre la mesa y que la gente sepa es decir, vale, el enfermo no queremos saber los antecedentes, es decir, tuvo una lesión en un sitio hace 5 años, hace 3, hace 2, vale, pero el enfermo ahora lo tenemos en la UCI. Y en la UCI lo que tenemos que analizar es solamente hay que analizar y pensar qué soluciones hay. Y que lo tenga que defender ante distintos estamentos, porque el tema de las administraciones, la competencia puede ser diversa. Y en este caso, y tenemos ejemplos, y sobre todo con lo del Bahía de Cádiz, puede ser que la titularidad de la infraestructura sea una administración y que la explotación se lleve a cabo por otra empresa que no dependa de esa administración, cosa que a mí particularmente no me gusta, pero bueno, pero que es factible, digo como fórmula. Entonces, si Jaime, tengo que destacar una cosa también, cuando me dijisteis la invitación mía y me puse en contacto con él, claro, lo lógico es que yo le dijera te pagamos tanto y demás. Aquí no se pagaba nada porque César me lo dejó claro desde el primer día. Y él, de forma totalmente, bueno, desinteresada, pues ha venido y yo encantado y te lo agradezco, como sabes, personalmente.
Y bueno, te dejo en el uso de la palabra porque vas a ser el que mejor puede aportar posibles opciones. Buenas tardes. Estas cosas se ensayan, pero luego siempre salen distintas como uno ha ensayado. Por supuesto, agradecer la invitación. Es una buena excusa para hacer unos días de turismo que me he tirado por León, que por otro lado es una ciudad que me encanta, aunque el problema lo he conocido en serio a raíz de preparar esta presentación. Confieso que antes, pues bueno, lo lees en prensa y tal, pero no tienes esta inquietud. Bien, antes de empezar la presentación, que vamos a intentar que no sea muy larga, porque hay mucho material y voy a intentar destacar lo que puede tener más relación con la solución del problema de aquí, yo sí que quería hacer un par de comentarios sobre cosas que se han dicho, sin entrar en la polémica ahora, en todo caso al final, porque se han dicho cosas que yo pienso y no me atrevía a decir como, ya que iba a ser ponente a hacerlo, pero por ejemplo esta señora, que no sé quién es, encantado, ha dicho una cosa muy importante. Se encuentra a faltar a la Junta desde hace muchos años, no es culpa de la Junta ni es culpa de los de aquí, los técnicos no buscamos culpables, sino intentamos llegar a soluciones. Pero está claro que el interlocutor, bueno, también lo ha dicho, lo ha dejado caer muy sutilmente Ángel Villalba esta mañana, no lo ha dicho así de claro, pero y también Eduardo ha hecho alguna alusión. El Ministerio, el Estado, tiene un paraguas muy grande, un ámbito de actuación muy grande. Y siempre hay algo más importante que CB León o que no sé qué más. Están muy lejos y los técnicos de allí, que serán, por supuesto, tan competentes como los de cualquier otro sitio, y si les encargan una cosa la hacen igual de bien o mejor que lo podemos hacer otros, falta que se lo encarguen. Y el panorama desde Madrid, con 50 y pico provincias y no sé cuántas autonomías y con unas grescas políticas importantes, difumina mucho la necesidad. ¿Quién está más cerca? Pues de abajo arriba, los vecinos, el ayuntamiento, la diputación y la Junta. La Junta tiene que estar. Pero es que además, el Estatuto de Autonomía, el artículo 70, tengo apuntado, pero bueno, los de aquí lo miráis con mejores ojos, habla de que la Junta tiene, igual que las otras autonomías, competencias exclusivas en la gestión del transporte, tanto de viajeros como de mercancías, tanto de carretera como ferrocarril, está escrito de otra manera, pero lo dice, siempre que no salgan del ámbito autonómico. Y dice exclusivas, lo cual le viene muy bien al señor de Madrid, se llame como se llame, y escriba tweets o no, para mirar por otro lado. Entonces, aunque solo sea para que haya un interlocutor más potente, la propuesta es, para mí, inevitable. Que luego pague uno, pague otro, se gestione mejor las transferencias o no, bueno, es un problema de gestión, de dinero, de presupuesto, pero sobre todo es un problema de interlocución. Tiene que haber un interlocutor de un nivel alto que coja la inquietud como suya, aunque se sienta obligado simplemente porque hay unas elecciones dentro de 6 meses. Y ese interlocutor tiene que hacer cosas y comprometerse cosas hacia abajo. No me voy a extender más porque no es mi tema, pero vamos, es flagrante. Y eso se abunda además con una cosa que ha dicho Ángel Villalba, que me he notado, porque ha hablado del decaimiento general de FEBE, lo cual es que en el Estado están las cosas como muy lejanas todas, pero es que encima el decaimiento de FEBE es una realidad. Y no se va a solucionar en el corto plazo, ni mucho menos para darle la vuelta a lo que está pasando. Ahí lo dejo. Bien, entrando en la presentación, yo me voy a centrar sobre todo en el Tram de Alicante, que es lo que he tenido el placer y el honor de formar parte de los equipos, y voy a intentar contar un poco sobre el hilo cronológico, sobre la historia, los hitos más importantes, dónde estábamos, dónde estamos otro, también difuminar algún mensaje excesivamente optimista, con datos reales, pero que hay que saberlos interpretar, y, sin más, y por favor, vamos pasando, la red actual, esto es lo que hay, es una red que va desde el centro de Alicante, no sé si se ve el puntero, del centro de Alicante hasta Denia, con bueno, un total de 100, más otras redes que son una línea tranviaria y otra línea tranviaria que da servicio bajo el nombre de línea 4 y línea 5. ¿Se oye? Sí. Es que como tengo que estar mirando para allá, no. Entonces, que en estos momentos se explota como veis. Por favor. Ahí están las líneas, esto como estará la documentación que se entregue no tiene mucho sentido, pero bueno, decir que hay 2 líneas, la 1 y la 3, que son la que va de Alicante Centro a Benidorm
y de Alicante Centro al Campello, es decir, que físicamente van por las mismas vías, que son lo que más se parece, y no perdamos de vista las alusiones a línea 1 y 3 en toda la ponencia, lo que más se parece al problema cercano, sin hablar de expansiones tranviarias posibles futuras, al problema cercano del tramo León-Matallana, León-Guardo, el ámbito que queramos darle a la solución final. Y luego, la otra cosa digna de mención es que en origen, ahora veremos, era todo tracción diésel, pero ahora mismo las líneas, todas las líneas, salvo la línea 9, que es la línea que va de Benidorm a Denia, que por otro lado es la más larga, que sigue siendo diésel. Porque esto ha sido una transformación progresiva desde un montón de años. Por favor. Bien, cuando la infraestructura que tenemos en Alicante, algo distinta a la red de tranvías de metro de Valencia, porque el metro de Valencia tiene o metro barra ferrocarril, similar a cercanías, porque es un metro que sale a superficie, pero en régimen ferroviario puro, digamos, como cercanías, o tranvía puro. Sin embargo, en Alicante, lo que se ha hecho ha sido una transformación de tramos que se explotan en régimen ferroviario puro, el tradicional de toda la vida, mezclados con tramos tranviarios. Eso tiene implicaciones tanto en la infraestructura como en el material móvil, y las principales, por no ser exhaustivo, es que en la infraestructura tranviaria tenemos los andenes bajos, tradicionales de cualquier tranvía, 30 centímetros sobre el carril, la vía en placa o en vía con césped, pero en vía integrada, vía en placa con carril adecuado para este tipo de plataformas, catenaria tipo tranviario, que es una catenaria más ligera, elevada, eso sí, como la convencional, pero con un cable único, el hilo de contacto es autosoportado, y unos sistemas de control, mando y señalización, que son la señalización, la integración con los semáforos urbanos, de tipo tranviario. ¿Pasamos? En cambio, en los tramos de infraestructura ferroviaria, y aquí viene una cosa importante a resaltar, y luego lo compararemos con Cádiz y con el problema de León, los andenes que empezaban siendo altos se han transformado todos en bajos, es decir, toda la red, incluso hasta Denia ya, los andenes son bajos, pero estamos hablando de una vía convencional, con una catenaria convencional en los tramos electrificados y con un control mando de señalización de tipo más depurado, más ferroviario, más que permite ir a mayor velocidad. ¿Pasamos? El parque móvil actual está compuesto de la serie 4100, que son los trenes tranvía, 9 unidades, luego veremos cuándo se compraron, cuándo se suministraron, la serie 4200, que son los tranvías puros, y luego, desde hace poco tiempo, tenemos la serie 5000, que son unidades duales que circulan en tracción diésel, pero también pueden circular en eléctrico, que son las que están prestando servicio entre Benidorm y Denia. Por supuesto, en el régimen diésel tendrían capacidad para llegar hasta Alicante, porque por una vía electrificada puede ir un diésel y no al revés, pero al ser duales pueden bajar de Benidorm hasta Alicante o hasta una estación intermedia en régimen electrificado. Siempre la tracción eléctrica en toda la red de Alicante es 750 voltios corriente continua, que es la misma, por ejemplo, que se ha hecho con el tranvía de Cádiz, es la típica tranviaria. Aparte de eso, hay una serie, que es la serie 2500, que viene por transformación de la anterior serie que ya había, de 2300, que son los trenes diésel que ahora daban servicio al tramo entre Benidorm y Denia hasta que se han puesto en servicio las nuevas. Estas 6 unidades diésel siguen estando en el parque de CGV, pero se utilizan como refuerzo, en plan esporádico y demás. ¿Pasamos? Bien, una mención, yo no soy experto en material móvil, pero una mención importante es que el material móvil que tiene que pasar por los dos regímenes, el tranviario y el ferroviario, tiene que incorporar ambos sistemas de seguridad. Eso es importante, porque si no, no podría circular en uno de los dos regímenes, o buscar un sistema de seguridad, eso es, el diseño de cada línea no tiene por qué ser igual que el de otra, un sistema de instalaciones de seguridad que compatibilice ambas las explotaciones, es otra manera de decirlo. Y sobre todo tiene que tener una visibilidad en cabina importante, porque al final el tranvía va con marcha a la vista, se te puede meter un peatón, un ciclista, y el conductor tiene que tener la máxima visibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está claro que las unidades que van a pasar por ahí tienen que ser especiales, no puede ser un tren de los antiguos, por decirlo así, o de los ya existentes. ¿Pasamos? Bien, ¿y cómo hemos llegado ahí? Pues hemos llegado a partir de, como decía Noé, hasta 1986 era una línea de FEVE que además en los últimos años se dejó de conservar porque ya como se estaban negociando las transferencias
los dineros de FEBE se fueron a otros sitios, y que en principio, hasta ese momento, partía de una estación que se llama La Marina, que está al lado del mar, en la playa del Postiguet, para el que conozca Alicante, y subía hasta allí. Era no electrificada, ancho métrico, vía única toda ella, 93 kilómetros. ¿Seguimos? En el año 86 se produce la transferencia, ¿seguimos? La ha comentado, no es suficiente. Y en el 1 de enero del 87 se inicia la explotación por ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Y hasta el año 97 se mantiene la explotación en régimen tradicional de FEBE, por decirlo así. Hubo unas incidencias por unas lluvias, se arreglaron pasos a nivel, hubo algunas actuaciones en material móvil, pero básicamente se mantuvo durante estos años, hasta 1997, como estaba. Mejorado, arreglado, pero como estaba. ¿Seguimos? A raíz, se ha comentado también por Eduardo, a raíz de ir viendo otras ciudades del mundo entero, se ha hablado de Karlsruhe, por ejemplo, de Kassel, bueno, hay muchas, el equipo directivo de la Generalitat Valenciana empezó a plantearse que esto había que tomar una decisión drástica. Una de ellas, que estuvo sobre la mesa, fue cerrar la línea. De hecho, en las inundaciones del 87, la reparación del tramo entre Alicante y Campeño que tuvimos que acometer, lo tuvimos que acometer en contra del Ayuntamiento de Alicante, que había quitado del plan general la línea ferroviaria porque molestaba. Y nos llegaron a paralizar las obras, aunque luego se reactivaron y ahí estuvieron. O sea que la cosa estuvo crítica. Bien, ¿seguimos? Y entonces, a partir de ahí se empiezan, lo voy a hacer muy rápido si puedo, se empiezan una serie de estudios iniciales, se firma un convenio con algunas empresas, alguna de ellas ha salido aquí, no acciona, Siemens, por ejemplo, o Stadler, que en aquel momento tenía otro nombre, para que prestaran medios para hacer pruebas. Se hizo un pequeño tramo de prueba entre la estación de la Marina y el centro de Alicante por la costa, lo que ahora se llama Porta de la Mar. Se bajó un tranvía de Valencia, etcétera, y se hicieron pruebas que demostraron, que convencieron de que la solución de tranviarizar era viable. Ya una vez se toma esa decisión, se licitan los primeros proyectos de lo que llamamos línea 1 y seguimos, por favor. Te voy a perfecto. Y se va transformando, ahí tenemos fotos de antes y después. Esa es la línea que reparamos en las inundaciones del 87. Después ahí se ve la línea también, es el mismo sitio más o menos la foto. Se van tomando decisiones y una de ellas es la decisión de crear como nueva línea la línea 2. Luego volveremos sobre ella. ¿Seguimos? Bien, aquí tenemos las líneas que se deciden. La existente de FEBE era la azul. Luego de la luz azul se desgaja lo que primero se empezó a llamar línea 4 y ahora se explota como línea 4, línea 5, le llamamos el bucle del Cabo Huertas. La línea 2 a la universidad. Y luego en este mapa figura también una línea que todavía no se ha acabado de desarrollar, está en estos momentos. La declaración de impacto está superada ya, el estudio informativo, pero no acaba de arrancar, que va hasta el pueblo de San Juan, especialmente al Hospital de San Juan. Digo, todo esto tiene mucho reflejo, mucho parecido con cosas que pasan en León. Bien, en 2001 se hace el concurso de las unidades, etcétera, y se define la estación intermodal de Alicante. Yo ahí me voy a parar, la siguiente por favor, me voy a parar un poquito porque es una obra que en estos momentos no es ejemplo para León, pero que realmente ha sido muy importante, sobre todo a la hora de analizar los costes de la actuación de Alicante. Como decía alguien, me parece que era Eduardo, que hablaba de 3 estaciones subterráneas. El proyecto, hoy construido prácticamente en su totalidad, era de la línea que venía por la costa, desgajar un tramo en superficie con unas pendientes importantes aquí, por ejemplo, lo que hablábamos, el tranvía admite pendientes importantes, para entrar en túnel a partir de la estación de mar. Alicante, para el que no lo conozca, está al lado del mar y parece que no tiene montañas, pero esto es el monte Benacantil, que puede atravesarlo en túnel. Seguimos en túnel a la estación de mercado, seguimos por aquí. Luego pasamos debajo de un parking que ya existía, subterráneo, y llegamos a la estación de la Plaza de los Cruceros, que hasta hoy es donde se está dando servicio. Este era el proyecto. Luego a ese proyecto se añadió la llegada a lo que hemos llamado hasta recientemente estación intermodal. Aquí está DIF y llega el AVE, con lo cual la intermodalidad es 100%. Y
de paso en este tramo se hacía un parking subterráneo nuevo en esta área. Bueno, ese era el proyecto y eso es lo que se ha hecho. En estos momentos la explotación se está dando desde aquí. Y bueno, luego más allá no aparece en el mapa, saldrá después un nuevo túnel que tuvimos que hacer para mejorar las frecuencias, las prestaciones en la costa. ¿Seguimos? Bien, aquí se siguen dando pasos, y se hacen pruebas, se van poniendo en servicio, y ya en 2003 es el primer año hito, porque ya de alguna manera están todas las pruebas realizadas, ya todo va en marcha, se crea el logo tram, que es todo un símbolo de ya estamos en la nueva etapa, pero aún así, y a pesar de que ya había tramos en servicio de los provisionales, estábamos en los 300.000 viajeros. ¿Seguimos? Se siguen produciendo adjudicaciones, puestas en servicio, y también en la línea de Benidorm-Denia se hacen cosas, pero pequeñas. Así como la línea hasta Benidorm se trabaja a tope, transformando, bajando alturas de andenes, electrificando, etc. De Benidorm a Denia se suprimen pasos a nivel, se hacen otra serie de cosas. El viaducto ese, por ejemplo, saltea, es una actuación singular para suprimir unos pasos muy conflictivos, pero son actuaciones esporádicas en ese tramo. A pesar de ello, en 2005, en 2 años, pasamos a 1.560.000 viajeros, lo cual demuestra que la aceptación del público era muy importante. ¿Seguimos? En el túnel ese que os comentaba del Benacantil se cala en 2006, se aprueba el trazado de la línea 2, se pone en prueba el tren tram, los primeros servicios de tren tram de Alicante a El Campello, Alicante Marina, todavía en la costa, no en los túneles, hasta la estación de Campello, que está a 13 kilómetros, era los primeros servicios que se pusieron en marcha. ¿Seguimos? Y 2007 es el año de la explosión, No es casualidad, en 2007 os recuerdo que fue año electoral, y esas cosas siempre ayudan para acelerar al final las obras. Entonces, en 2007 llegan los primeros tranvías, los que son puros tranvías, y se pone en servicio el primer tramo de la línea 4, que es la del bucle, os recuerdo. ¿Seguimos? Este es el tramo costero, eso que os decía, se desgaja por aquí, justo en esta zona, un poco más allá de la foto, está una pendiente de 45 milésimas, y ya vemos ahí esta foto, es real, lo que pasa es que estaba la obra recién hecha, está súper limpia. ¿Seguimos? Y en el propio 2007 se pone en servicio el primer tramo de túnel. Acordaos que había una estación que era Luceros, que es la actual, y una anterior que era Mercado. Pues en 2007 se pone en servicio tramo Mercado, El Campello, y no pudimos llegar a Benidorm. Se puso en servicio hasta la estación de Creueta, que es la estación centro de Villajoyosa. La de Villajoyosa queda un poco más al sur, está antes que esta, por el sur. Y la del Campello, todo lo que es el término de Villajoyosa, se tranviarizó. Es decir, ya estamos en un régimen ferroviario, que era el antiguo trazado ferroviario con la explotación ferroviaria, pero con unas unidades que son las tren tram, que permiten pasar en régimen de tranvía. En este caso pasábamos por Campello y por el centro de Villajoyosa. Perdón, algo así como si bueno, esto es un clip mínimo que me he permitido poner, robado. Toda esta información está en internet, la podéis hacer uso, no es nada confidencial. Y en concreto este lo he robado yo de alguien. Es simplemente, no lo pongo, no, perdona. Bueno, para. Esto es, ahí detrás, no se ve bien, pero ahí detrás hay una gran rotonda y detrás está la estación de mar. Luego en la foto final veréis Alicante al fondo, estamos viendo esto desde el nordeste. Esta película es muy posterior al año 2007 que estoy contando, porque ya aparecen en ella construidos los ramales que van a la línea 2. Pero me ha parecido llamativo porque es uno de los puntos singulares y costosísimos, por supuesto, de esta operación. Dale, por favor, es un segundo. Ahí vemos una unidad que sale y poco a poco va a hacer zoom y vamos a ver cómo se va hacia la costa. Aquí gira y ya se va hacia la costa. Y este ramal que sale hacia aquí y este otro hacia aquí son los que van hacia la universidad, lo que es lineal. Insisto que esta foto es muy posterior a la etapa en la que estoy hablando todavía, que es 2007. Al fondo veis Alicante, el castillo del Monte Benacantil, el castillo de Santa Bárbara. ¿Seguimos? Bueno, una cosa ineludible es talleres nuevos. Se pusieron en servicio el mismo 2007, no podía ser de otra manera, los nuevos talleres y cocheras de Campello, que es esta imagen que veis.
¿Seguimos? Bueno, y luego se siguen poniendo en servicio, por ejemplo, se llega a Benidorm, se completa el servicio intermedio en la línea 4, ya se llega en 2010 a Luceros, y en 2011 estamos en 6 millones de viajeros. Con la línea 4 totalmente operativa, hacia Alicante, ya entrando la línea 4 hasta la estación de Luceros, y sin la línea 2, que es la de la universidad. Aquí figura, pero en ese momento todavía no está, se está construyendo, pero todavía no está. Adelante. En 2013 se pone en servicio la línea 2, que ya hablábamos, hasta la universidad. Con alguna imagen ahí vemos el éxito rotundo que tiene esa línea. Y en 2014 estamos en red completa en 10 minutos. ¿Seguimos? Bueno, hasta aquí vamos a hacer una parada, porque luego ha habido más cosas que veremos después también a galope, pero la transformación de la línea en lo que yo llamaría en ámbito similar a León, especialmente centrándonos en línea 1 y 3, estos son los números. En infraestructuras línea 1 y 3, casi 500 millones, de los cuales la mitad, están los 251, es en esos 3 kilómetros de los túneles y los viaductos que, digamos aquí, en corto plazo al menos no harían falta, ¿no? El resto de la transformación, recordemos que hasta Benidorm hay 40 y pico kilómetros, es 244. La línea 2 costó 105 millones, la línea 4, el bucle de Cabo Huerta, 50 millones y las cocheras 33. En infraestructura, 680 y pico millones. Además, en material móvil, hasta ese momento se habían comprado las unidades de tranvía y de Trenestran, los dos, y se habían remodelado las 2.500 que hemos visto. En material móvil, 145 millones. Eso es lo que se gastó, la inversión que se realizó desde el año 98, que se empezó a gastar dinero, hasta 2013, puesta en servicio de línea 2. ¿Seguimos? A partir, bueno, de este momento ya se empieza a trabajar lo que había quedado pendiente, que es la línea Benidorm-Denia. Se compran en 2017 las unidades de tracción dual, esas que hemos visto antes, diésel eléctricas, que esto fue un debate importante porque sobre la mesa en ese momento estaba, primero, la línea entre Benidorm y Denia necesitaba reparaciones importantes, los puentes estaban, algunos tramos metálicos muy antiguos estaban en el límite de obsolescencia ya, había miedos, había que hacer cosas en la infraestructura, y también se puso sobre la mesa la electrificación de la línea entera hasta Denia. Bueno, eso se descartó, nunca sabremos si era mejor o peor. Lo cierto es que se adoptó la decisión de no electrificar, había muchos túneles que habría que mejorar el gálico y tal, o sea, no era una electrificación sencilla, y se decidió ir a este tipo de unidades que sí que permiten ir electrificando, pero mientras tanto dan servicio de diésel. Por supuesto, esas unidades son más pesadas a efectos de puentes, por ejemplo, de cálculo de estructuras, y son más caras que las otras, porque tienen doble talla. Pero sí que son de andén bajo también y por lo tanto están integradas perfectamente en la solución. Se acaba el siguiente túnel que os he comentado, que es un túnel en otra montaña que pegaba a la continuación de la foto esa tan bonita que hemos visto de la entrada al mar, porque en ese tramo estábamos con la línea de costas y no se podía duplicar la vía. Entonces al final se toma la decisión de meter otro túnel por la Serra Grosa, que se acaba en 2019 y que permite dar servicio en vía doble ya todo el trayecto y liberar la línea de costa, que luego se transforma en una vía verde y demás. Eso permite también crear, porque ya caben más trenes en ese tramo, la línea 5, también tranviaria, que no es más que la misma que en la línea 4 en bucle, solo que en vez de dar servicio al centro de Alicante a Luceros, vuelve a dar servicio al frente costero, la Marina Porta de la Mar, con lo cual los del bucle tienen dos destinos o dos orígenes. Pues seguimos, bueno, 12 millones de viajeros en ese momento. A partir de ahí, pues en 2020 se ha seguido trabajando, se ha tranviarizado el tramo urbano de Denia, que antes ha salido también, que se puso en servicio hasta Denia, pues efectivamente con el tramo tranviarizado. Llegan las duales, en 2023 se ponen en servicio y se sigue trabajando en algunos puentes y demás, se transforma la línea. Bien, seguimos. En ejecución, perdona, yo creo que aquí me ha faltado, puedes tirar atrás un paso, me he saltado un dato que quería comentar y igual con las prisas me lo he saltado. La anterior.
Lo he dicho, pero no he hecho el comentario que quería hacer. Vamos a ver. En la primera diapositiva y en la prensa, en los medios de este año, está que el tramo Alicante tiene 20 millones de viajeros. Y es verdad, están contados. Pero a mí el dato que me parece relevante y significativo a la hora, incluso, vamos, sobre todo a la hora de comparar con León, es la cantidad, la cifra de 2019. ¿Por qué? En 2019 no había habido COVID, no había habido guerras de Ucrania, no había habido gratuidad del transporte. Entonces las cifras que se den a partir de 2019, digamos que están, no digo hinchadas, porque no son falsas, son ciertas, pero hay otros factores que hacen que explosione esa cifra. Por ejemplo, a modo de anécdota, hace poco había ya una noticia de que los viajeros en el tram de Alicante del mes de agosto, solo vi la del mes de agosto, eran un 11% menos que los del 24. Agosto 25 frente a... ¿Por qué? Porque ya no es gratuito. Este año ya no es gratuito. Todos esos chavales que estaban en el andén en la foto, la mitad de ellos, bueno, la mitad no, una parte de ellos ya no se montan en el tranvía en 2025 porque ya pagan. Entonces, es importante la cifra de 2019 en el tram Alicante, en Metro Valencia, en donde queráis, en cualquier sitio, porque lo otro, que no digo que sea malo hacerlo, la gratuidad ahí no me meto, pero distorsiona las cifras de lo que puede ser la progresión normal de una infraestructura, de una inversión de este pelaje. Y en concreto, de esos 12 millones de viajeros, aproximadamente 4,5 millones pertenecen a la línea 1 más 3. Otros 4,5 millones más o menos a la línea 2, que es la gran triunfadora de la red de Alicante, y el resto a las otras 3 líneas, la 1, 4 y 5 y la línea. Entonces la cifra que de alguna manera puede quedar en el mensaje es que de parte de aquellos 300.000 viajeros, que prácticamente todos eran línea 1 más 3 porque no había otra, o 1 más 3 más 9, pero vamos a poner 250.000 viajeros del año 2003, se pasa a 4,5 millones en 2019. Esa es la cifra que puede servir de referencia a lo que sería una transformación similar en el tramo León-Guardo, por decir. Las cifras son similares si vas a Guardo que si vas antes. Es el orden de magnitud, ¿no? Pero estamos hablando de eso. Vamos adelante, por favor. Más. Y bueno, aquí, simplemente decir que se sigue trabajando, esto no se acaba nunca. Si vas mal porque lo tienes que hacer y si vas bien porque triunfas, siempre acabas haciendo mejoras, inversiones. Está claro que, por ejemplo, hay un tramo en Benidorm que se va a electrificar en breve, que ya está todo papelamen hecho. Hay un reto importante que es la ampliación sur en la ciudad de Alicante, que yo la veo muy compleja. Lo que os decía antes, la prolongación hasta el Hospital de San Vicente y otras cosas que están. Y lo que sí está, están pendientes es futuro. Lo que sí es presente, pero no están todavía operativas, son las obras de la estación intermodal de Alicante, que después de una parada por la crisis se han retomado y están ahora en ejecución. Son obras muy largas, tardaremos 2 o 3 años en tenerlas operativas. Y también está una duplicación de vía y electrificación de un tramo que todavía estaba pendiente de duplicar y de electrificar entre Villarrobiosa y Benidorm. Fijaros que cada vez más aparecen la palabra hospital, la palabra universidad, porque al final son centros de atracción, aunque luego dan servicio al recorrido intermedio y a lo mejor el número de viajeros no todos son universidad o no todos son hospital, pero sí que sirven de buena excusa para generar un trayecto y transportar a la gente con transporte. ¿Seguimos? Bueno, hasta aquí el tram de Alicante. Es una actuación autonómica, mayoritariamente presupuestos de Generalitat y ayudas europeas gestionadas por la propia Generalitat, con normativa autonómica cuando no la estatal subsidiaria, pero generamos, no es muy humilde y él no ha dicho nada, pero este señor es padre de toda la, padre o esposo o consorte de la normativa autonómica desde el primer decreto de pasos a nivel del año 96. Pues todo era autonómico, eso da una facilidad y una agilidad con los procesos importantes, sobre todo en los últimos años con los temas de seguridad ferroviaria. Antes de diversificarse las palabras de operador y administrador, operador y administrador de la infraestructura, era todo FGV con la tutela de la Consellería. Luego se separaron provisionalmente, o unos años, hubo una empresa que se llamaba GTP, que era el ente gestor de la red de transportes y de puertos de la Generalitat, que fue el administrador. Luego ya se decidió que fuera FGV, que ahora mismo es tanto el administrador como el operador. Esto
técnicamente se parece bastante a lo que puede ser necesario en León, pero de gestión no se parece en nada. Porque se transfiere el año 86, nos arremangamos los iluminados que estábamos entonces allí, muchos, el equipo fue potente y eficaz, por lo que se ha visto al final, y hicimos la guerra solos. No teníamos problemas de ministros, como no nos daban un duro tampoco perdíamos tiempo pidiendo, y tuvimos la suerte de poder triunfar. Entonces yo, a mí cuando Noé me dijo que viniera, pues bueno, hay que hablar del tram de Alicante y tal. Vale, muy bien, está claro que sí, que es una buena referencia y de aquí se pueden sacar muchas ideas. Pero hay notables cosas, algunas cosas al menos, que a mí no las veo de aplicación. En cambio sí las veo, pasa por favor, sí las veo más próximas aquí, aunque el ancho no sea métrico, que eso no tiene nada que ver. Da igual si el ancho es métrico, internacional, estándar, finlandés o portugués, por ejemplo, ¿no? Siempre que sea el mismo ancho en toda la red. Entonces, me he permitido, no soy experto en el tranvía de Cádiz, me he permitido traer unas referencias del tranvía de Cádiz porque a mí me parece que se parece más a lo que puede ayudar a solucionar o a copiar parte, no todo, de entrada, el tranvía de la Bahía de Cádiz, aunque se ha tenido que arremangar la autonomía y sin ella no hubiera salido, pero es una actuación combinada, con financiación puramente autonómica, municipal, no estatal, pero bajo la normativa estatal. Y en concreto en el ámbito de seguridad ferroviaria, sufriendo, y lo digo conscientemente la palabra que digo, sufriendo los caprichos y las burocracias de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que complican y retrasan y encarecen las actuaciones en materia de ferrocarril desde que se ha inventado a raíz de los incidentes. En este caso, el administrador de la infraestructura de tramo estatal, que ahora la veremos en algún gráfico, es Adif, y el administrador de la infraestructura autonómica, que es la parte puramente tranviaria, es de la Junta de Andalucía. El operador es Renfe, también se ha dicho antes, y fue una operación que tuvo origen, se inició en 2003, pasa por favor, y que consiste en unir por tranvía, ahora veremos otro gráfico más global, Cádiz con Chiclana, pasando por San Fernando. También han tenido que hacer unos talleres nuevos que están al final en Chiclana, en Pelagatos, y aquí se ve, luego se verá mejor, las 6 primeras estaciones que tienen doble círculo son de ámbito Adif, ámbito estatal, y las 5 primeras son en túnel. Eso ya estaba hecho. Lo que ha habido la gestión es de que el tranvía de Cádiz pasa por el túnel de Adif y no pasa nada. Es posible. No hay normativa tranviaria todavía vigente, no hay liberalización de cercanías, y esto se ha podido hacer, y eso desmonta cualquier excusa de que esto es competencia del otro. A ver, por Dios, si queremos, podemos. Vamos a seguir. Esta es la red, ha salido antes ya la diapositiva, pero voy a contarla un poquito más. La línea de cercanías es la roja, existente ya, que va a Jerez y para arriba, y por aquí llegan trenes de largo recorrido también. Hasta Río Arillo, que es ya en superficie, estas paradas, estos túneles de Cádiz. En Río Arillo se desgaja una línea, que es una, lo que pasa que como va el nombre de las líneas por explotación, dicen línea 1, línea 2, por según origen-destino, pero es una sola vía doble de tranviaria, pasa por aquí, y esto es de nueva creación de implantación autonómica. Esto se ve como la línea T1 y T2, que son, insisto, la infraestructura de además de eso, tienen previsto, en estos momentos me consta que tienen dificultades, en un momento duda, todas estas actuaciones, no os creáis que esto es que un iluminado un día pone el botón en marcha y esto va como un tiro, nada va como un tiro, hay altibajos, problemas, paralizaciones, crisis, pues aquí les pasa igual. Ahora están en esta línea que es la T3, no se lee pero pone en estudio, la línea T3 pretende cerrar el círculo y a través de un puente que le llaman el viaducto o el puente de la Pepa, que es el nombre oficial, el puente de la Constitución de 1812, los gaditanos muy cachondos, cerrar el círculo y tener un servicio de tranvía que vuelva a meterse en la red de cercanías aquí. Es decir, lo único que daría la autonomía, que no es poco, es este tramo, con lo cual conseguirían también juntar Jerez. En ancho ibérico, nada que ver con ancho métrico,
Con doble electrificación, la red tradicional de Adif, convencional de Adif, es 3.000 voltios corriente continua y sigue siendo aquí igual, y con 750 voltios en los tramos tranviarios. Y con andenes de alturas diferentes, y ahí me voy a parar. Me voy a parar en León, quiero decir. Ahora mismo, por lo que yo sé, hay 2 kilómetros que están sin uso, pero que tienen sección tranviaria, andenes bajos. Y el resto de la línea, andenes altura cero. ¿Qué alternativas tenemos? O subir los andenes para poner en servicio, digamos, para reponer el servicio hasta Padre Isla. Subimos los andenes del tramo tranviario, lo cual la integración urbana y la accesibilidad. Tener en cuenta que andenes altos son rampas más largas, en la ciudad a veces no crecen. No parece la mejor idea, pero es una opción. Bajar los andenes de todo lo demás. Si solo vas a usar la línea con material móvil de andén bajo, bien, pero si no, te lo comes. Es lo mismo que pasaba en Cádiz. ¿Qué hicieron aquí? Cada red tiene su altura de andén. Pasa, por favor. Y el parque móvil tiene accesos a 2 alturas. Es decir, estas unidades tienen, creo recordar que son 4 puertas, 2 para andenes bajos y 2 para andenes altos. Y la gente entra y sale a la unidad sin ni siquiera la necesidad de transbordo. La otra alternativa, que lo ha mencionado antes Eduardo, yo ahí discrepo contigo, en la mayoría de cosas que has dicho estoy de acuerdo, pero en eso no. Yo creo que en transporte urbano el transbordo, aunque sea de 1 minuto, penaliza, entre otras cosas, porque no es 1 minuto. El minuto es lo que camina el señor si la estación está bien diseñada, como puede ser Benidorm, que has enseñado, ¿no? Pero falta que esté el tren para montarse, o falta que el otro no llegue retrasado. Entonces yo transbordo en régimen urbano, cuando vas de largo recorrido, llegas en AVE a Alicante y te montas en el tram, me parece maravilloso. Pero en 30 kilómetros hacer un transbordo para hacer los 2 últimos kilómetros yo no lo veo. Ojo, mejor eso que nada, por supuesto, pero no lo veo. Entonces, la otra alternativa sería hacer estaciones de transbordo y tener doble material móvil. No me gusta. Yo, Guatemala y Guatapeor, no hay soluciones maravillosas. La de Cádiz me parece muy bien adoptada para tal como partían y para la situación a la que han. Bien, bueno, no he hablado en ningún caso del número de viajeros, por no extenderme, pero bueno, todas las unidades son parecidas de largo y parecidas tanto las de aquí como las de Alicante como las de Karlsruhe. El mismo número de viajeros son suficientes porque al final no es un problema de unidades, de capacidad de cada unidad, sino de número de unidades y de frecuencias. Si realmente empieza a crecer el número de viajeros, siempre se pueden comprar más unidades, etcétera, ¿no? Y dar más frecuencia. Seguimos, por favor, y con eso ya prácticamente acabamos. Bueno, una foto del apeadero de Ribadillo donde veis la unidad de tranvía Cádiz puro, en ancho, por supuesto ibérico, y una unidad que no sé cuál es exactamente, pero esto es largo recorrido sin ninguna duda. Y en esta estación se hacen, si llega alguien de largo recorrido, puede hacer el transbordo a irse a Cádiz, no, porque las unidades de largo recorrido ya llegan, sino a Chiclana y San Fernando, es decir, dar servicio a la parte puramente tranvía. ¿Seguimos? Bueno, el resumen, se ha dicho también, está en servicio desde 2022, ha costado 267 millones de euros y fijaros que había empezado en 2003, eso es un dato que hay que tener en cuenta, no perder la paciencia. Y ya en 2024 ha transportado, según los datos de ellos, 2.170.000 viajeros. Y ahora, para terminar, y como ya estaréis hartos de oírme, si funciona, vamos a intentarlo, la siguiente diapositiva es un vídeo promocional de la Junta de Andalucía. Si pasara algo y no lo pudiéramos ver, está en internet, yo lo he bajado de YouTube, o sea que no hay esto. Entonces, tiene voz. ¿Podemos tener voz? Ah, bueno, le tendrás que dar a mi ordenador a la voz. Espera, perdón. Me ha parecido que era como muy adecuado el término. ¿Ya sale? Vale, perdón. ¿Qué ha pasado? Está ahí tu ordenador para enchufar. Vamos a intentar poner que se escuche el audio. No, pero mi ordenador no tiene salida de esa. Esa ¿Esa qué es? sí. Es Si no os lo cuento, pero vamos, básicamente me gusta que hable el de la Junta de Andalucía. Os decía que
El vídeo es un vídeo promocional de la propia Junta de Andalucía para decir lo bien que lo hemos hecho, ¿eh? No nos engañemos. Pero resume muy bien lo que es la actuación y a mí me ha gustado, sobre todo, aparte que me ha ayudado a preparar la presentación con datos y demás, el mensaje final, que yo creo que es un mensaje final al que os debéis agarrar la plataforma, los vecinos y los mediopensionistas, todos, para seguir peleando por el tema de ley. Y ojalá dentro de unos años el mensaje final de este vídeo sea el mensaje final que vosotros podáis transmitir a otras poblaciones que estarán igual de castigados o igual de pena, igual de mal que vosotros ahora. Espera, que igual le has dado al botón de voz de mi ordenador, porque sí. Sí. No, lo tienes. Pero se le podrá poner el audio. Sí, pues, si quieres acercamos el ordenador. Yo ya acabo la presentación. O sea que No hace puedes... falta. A ver. Lo apagas, me parece, César. ¿Funciona? Escúchame. Perdona, son cosas del directo. He dedicado a hacer turismo y no a preparar. ¿Puedo hablar también? Sí, he dejado mis muertos. He matado hasta los judíos, que lo sepáis. Usted consígame los 450 millones de la... Es que a mí es un alucinado y están diciendo técnicamente no se puede, no puede llegar. Pues será que me lo está contando alguien que se supone que sabe. Y anda que en el plan de Alicante han hecho infraestructura, túneles, vías, por todo el mundo. 4 veces más de las que necesitamos aquí para terminar los kilómetros. A ver, los comparables. Hombre, ya me ha chafado la mensaje. Ah, pero nadie lo ha visto. Vale. Futuro para todos. Pero no es mío, ¿eh? Es del vídeo. Este te lo ha puesto. No, hombre, pero... Pero espera, pues que te lo pase. Ahí. Ahora, Ahí. A ver si se oye. Dale a la pregunta que se puede. No, le tienes que dar el clic en la pestaña esa, ¿no? en la pestaña no, en el triangulito. No, es que se lo tienes que dar en modo presentación. Sí, es que no, lo que no tienes es allí la ahora. Ahora. Eso lo tienes que hacer tú, yo te lo puedo mandar en el... Si nos va a decir lo del vídeo en español. Lo tengo guardado, pero... Espera, si el problema es en el ordenador es Pues no digáis que es una birria y que no me diga... No me ya la puede ser pena. bueno. Que de verdad se empeñen que voy a sacar esto adelante, voy a reunirme con Menganito, que es el porque los técnicos son los técnicos, si van a hacer lo que les diga la persona, si hay una persona que la quiere mover, el técnico va a trabajar. Hay una persona que quiere sacar el dinero, los 200 millones, que el técnico está ahí para eso, para solucionarte los problemas. No está en marcha. Después está en marcha. Bienvenidos al Gran Bahía. Un momento, por favor, bien, no se me A ver, el dormido que no se quede. A ver, que pasamos de no tener audio a Dios.
A ver, dale otra vez. Vale, A ver, yo ya... un momento, por favor, que me quedo sola. Hay que mandar el vídeo para allá, que no sé. ¿Cómo lo mando para allá, César? Que estos lindos y yo no tengo ni idea. Como que, sí, dímelo a mí, que casi me quedo sola. Ahí está. Ha salido. Ahí. Ya, ¿cómo se pone esto aquí? Dale al play. Bienvenidos al Tranvía. Hoy nace un nuevo medio de transporte que conecta a la Bahía de Cádiz. Un sistema de transporte único en España. Combina lo mejor del ferrocarril, alcanzando velocidades superiores a los 100 km/h, con la accesibilidad del tranvía, creando una óptima integración en los núcleos urbanos. Un tren que conecta y acerca aún más a Chiclana de la Frontera, San Fernando y Cádiz. Hoy nace un nuevo futuro en la Bahía de Cádiz. Tranvía llega a una población de más de 230.000 habitantes a través de sus 14 kilómetros de trazado urbano y 10 ferroviarios en los que circula por la línea ferroviaria entre Sevilla y Cádiz. Creada con una inversión de 267 millones de euros, es la mayor infraestructura pública hecha por la Junta de Andalucía en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz. Dispone de 21 paradas, 16 de ellas urbanas, para llegar a todos. Hoy es Real Tranvía, un proyecto que ya ha transformado el paisaje urbano de Chiclana de la Frontera y de San Fernando, haciendo de ellas ciudades más sostenibles y orientadas a la calidad de vida del ciudadano. Un proyecto impulsado con fuerza por la Junta de Andalucía en los últimos 4 años gracias a la ejecución de infraestructuras estratégicas como la conexión física entre el tranvía y el ferrocarril, el apeadero de Río Arillo o la subestación eléctrica de Janer. Un periodo decisivo en el que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha completado un complejo proceso de homologaciones del material móvil y otras instalaciones por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Con ganas, para desbloquear además la fase de pruebas dinámicas finales y formación del personal de operación, así como el diseño y contratación de todos los mantenimientos. Con ilusión, para impulsar la negociación y tramitación de todos los contratos, convenios y acuerdos necesarios entre la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Transportes, Adif y Renfe para hacer viable su puesta en marcha comercial. Tranvía es un viaje único. Su paso entre Esteros y Salinas de Santipetri te lleva a conocer una zona de un atractivo paisajístico y cultural sorprendente. Tranvía es una apuesta por el medio ambiente, un medio de transporte de alta capacidad de pasajeros con un consumo de energía mínimo, limpio, sencillo y eficaz. Una nueva manera ecológica de moverse. Tranvía es accesibilidad. Tanto las unidades como todas sus paradas son diseñadas para garantizar el uso seguro para las personas con movilidad reducida. Un transporte para todos. Capaz de desplazar 3 millones de viajeros anuales a medio plazo y generando más de 100 empleos. Tranvía es ya un nuevo horizonte para la Bahía de Cádiz. El tren de la Bahía ya es una realidad. Gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Bienvenidos al Tranvía. El futuro llega para todos. Junta de Andalucía. Bueno, ahora si quieres poner la diapositiva aquella final como fondo de coloquio y si no, ya está bien. Bueno, hasta aquí lo que he podido aportar a disposición de lo que queréis Pues muchas gracias. preguntar. Muchas gracias, Jaime, sobre todo bueno, en nombre de la plataforma por tu generosidad y la disponibilidad que has tenido a nuestra disposición. No, gracias al inserso. Ahora me aburro mucho, o sea que no, ha sido un placer, además creo que se ha notado, pero Sí, estando no, si alguien tiene alguna pregunta. No, yo quería preguntar. Bueno, antes comentaste que sí que es verdad que todas las reuniones que se hagan con periodistas y tal, que al final hay que utilizar un medio, para centrar el tiro aquí, podría ser la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, ¿no? Como interlocutor o con medida de presión ante el Estado, independientemente de que se transfieran o no las competencias, pero sería un interlocutor válido. Pero conociendo, porque tú eres de mi pueblo al final, conociendo la idiosincrasia de esta comunidad, que no tiene nada que ver con la que tú has trabajado, que está formada por 2 regiones y siempre sabemos dónde ha puesto la Junta, ¿crees que sería válido y habría que exigirle que presionara para que el centro operativo estuviera en León y no acabara en algún otro sitio, no que no vamos a nombrar? ¿O
Hombre, es que no te puedo contestar, a ver, porque no conozco ahora mismo cómo están las situaciones aquí en Castilla y León y en León. Es que la situación que se daba, por ejemplo, en Valencia era muy distinta, y te digo por qué. En aquel momento el escenario que estaba era aquel en que la Comunidad Valenciana, como otras muchas comunidades, lo que quería era absorber y coger competencias fuera de lo que fuera, porque eso realzaba la cuestión de la administración pública autonómica, etcétera, etcétera. Con lo cual, en aquel momento, era una pugna constante en el sentido de quiero la gestión de los ferrocarriles, y estuvieron ahí un tiempo bastante tal, pero la administración central también decía, bueno, el régimen que tenemos allí, las líneas de FEBE altamente deficitarias, conforme estaba, aquello requería unas inversiones importantes y no se podía dar marcha atrás, tanto por criterio político como por criterio meramente de gestión empresarial. Con lo cual eso yo creo que aquí no se da en ningún sentido. Entonces, no sé, como decía Jaime, la ley de autonomía dice competencia exclusiva y tal. Si yo soy del ministerio, pues evidentemente, como no es plato de buen gusto, la primera respuesta que me va a venir a la boca es decir, no, esto lo tenéis que gestionar vosotros, pero con la Junta de Castilla y León, puesto que hay competencias exclusivas y tal. Y entonces yo creo que es la vía que vosotros debéis de utilizar para esta cuestión. Y mucho me temo que lo otro sea que la Junta te diga lo contrario, decir, no, si es que la vía no tiene un límite solamente de la Comunidad de Castilla y León, sino que discurre por otras comunidades, con lo cual ha de ser el Ministerio de Comercio. Yo lo que creo, y sigo pensando, que sea en un foro o en otro, lo que hay que llevar estudiado y con fórmulas de solución es para darle al político la cuestión de decir, vale, esto te lo compro, pero esto puede ser A, B y C, no A, B, C y D, H y J, no. Hay 2 o 3 soluciones, entonces forzar con 2 o 3, pero tirarse ahí analizando otra vez, no sé cuánto, yo creo que lleva a donde estamos, a la situación que tenemos ahora mismo. Por eso, y discrepando un poco de lo que decía César, cuando hablaba de lo de la legislación y los procedimientos contenciosos administrativos, yo tengo de formación jurídica y yo los contenciosos administrativos para forzar a la administración a hacer algo como esto, yo no lo veo muy idóneo. ¿Por qué? Porque al político hasta le viene bien. Es que hasta le viene bien porque dice, vale, pues mira, que sean los de la toga los que me digan a mí qué es lo que tengo que hacer. Tírate otros 3 años y vuelves después con la sentencia, y tírate otros 5, pero que sean ellos ahora, ya que os habéis metido en eso, que sean ellos. Es eterno. Entonces, no es lo mismo, y todos lo conocemos, que cuando está por el medio de la jurisdicción penal, que entonces el político responde, vamos al día siguiente, te está llamando y dice, no, esto hay que solucionarlo porque sí. Ahora, en la jurisdicción contenciosa administrativa, él no se juega nada, porque lo único que hay es, el resultado va a ser para la administración. ¿Y el resultado cuál va a ser? Pues a lo mejor la declaración de un derecho que pueda estar reclamando, o una indemnización económica y tal. Bueno, bien. Ya vendrá el que esté aquí cuando yo tenga que irme, y ya vendrá una sentencia firme dentro de no sé cuánto tiempo. Ya te lo comenté en su momento, y ahora, pero solamente discrepo en eso, que no tiene que ver. Tengo de formación jurídica, y a ti, Javi, lamento no poder... Si me permitís que me cuele a la siguiente, en este orden de cosas, yo no soy nadie para decir lo que hay que hacer en León, por supuesto, me faltan muchos datos, y a lo mejor tendría una ventaja, y es que no tengo el resquemor de tantos años que estáis muy quemados, con razón. Pero mirando a futuro, hay opciones, no todo es blanco, no todo es negro. Por ejemplo, lo que os decía del Estatuto de Castilla y León, que insisto que me he leído ligeramente y que habría que profundizar. El Estatuto habla también de infraestructuras, pero habla de los servicios de transporte que discurran exclusivamente por la comunidad autónoma. Aquí, en esta línea, se ha dicho, tenemos, y corregirme si me equivoco, salimos de León, pasamos por Palencia, entramos en Cantabria, entramos en Burgos y entramos en Vizcaya. 3 autonomías. Pero estamos hablando de prestar servicio a lo que sería un área metropolitana ampliada de lo que es la capital. Y si hablamos, por ejemplo, de León-Guardo, estamos hablando de León-Valencia y estamos hablando de Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Por lo tanto, los servicios que discurrieran por esa vía serían exclusivamente de competencia autonómica. Independientemente que, como pasa en Cádiz, vayan por una infraestructura que pasa por varias autonomías y por un administrador de infraestructuras que no tiene nada que ver con la autonomía. El primer mensaje claro que tenéis que masticar internamente, porque yo estoy diciendo esto, pero vivo muy lejos, los de aquí sois los que tenéis que ver si esto es una posible vía de solución, pero yo no la descartaría. Un servicio, vamos a ver, un transporte de autobús, ¿de quién es competencia? De la autonomía o del municipio, pero si es entre poblaciones, de la autonomía. ¿Por qué carretera va? Pues a veces va por la carretera del Estado. En el momento que el administrador de la infraestructura y el servicio son distintos, si el servicio es exclusivamente autonómico, se puede, no voy a decir obligar, me parecería muy fuerte, sin consistencia con los datos que tengo, pero se puede hacer participar, vamos a leerlo en positivo, no es malo que esté la Junta. Eso, ¿qué pasa? Que en Andalucía, ¿qué han tenido que hacer? Pues crear, que ya la tenía creada en su caso, una agencia de obra pública de la Junta de Andalucía, y esa agencia ha tenido que hacer unos talleres y comprar el material móvil, porque el material móvil lo explota Renfe, pero es propiedad de la autonomía. CB no va a comprar dentro de ningún padido antiguo ni uno nuevo un ferrocarril que tenga dos andenes, dos alturas separadas, dos alturas de andenes, si no lo va a explotar en régimen de poderlo cambiar de región. Hay que ser realistas. Entonces, una cosa es el resquemor, los engaños, los convenios, los contenciosos que vengan de atrás, y otra cosa, que no digo que haya que olvidarse de ellos, pero otra cosa es soluciones a futuro, porque está claro que en estos 14 años, con lo que había, no había soluciones. Entonces, ¿por qué no explorar esa vía? No digo que sea la buena, ojo, no soy tan valiente, pero es una vía que hay que explorar. Y eso no hace falta ni transferir las infraestructuras. Bueno, pero perdona, respecto a lo que tú decías de reunirnos con el consejero de no sé qué, eso lo hemos hecho. Y precisamente lo que ha pasado cuando nos hemos reunido con mucha de esta gente, pero aquí el consejero de transporte de la Junta, que nosotros queríamos hablar con el presidente de la Junta de Castilla y León, pero nos mandaron a es que nos faltaba nivel para hablar con ellos. Y por eso hemos hecho una jornada como esto, y por eso cuando Noé dice que tenemos que ir a esas reuniones, tenemos que llevar a gente como Jaime, porque claro, a nosotros nos dijeron que será muy complicado, lo de la transferencia. Y claro, luego mirándolo y todo eso, te enteras de que no, pero son cosas que hay una falta de información muy importante. ¿Alguien pediría la palabra al fondo? Sí. Bueno, primero agradecerle la intervención. Yo también soy ingeniero y me parece muy interesante. Y bueno, partiendo desde el punto de que la prioridad de todos los que estamos aquí es que el tren llegue aquí a la estación del centro de Matallana, mi pregunta era si crees que sería conveniente involucrar, por ejemplo, lo que comentaba otro compañero aquí de que como que a nadie no existe un problema ahora que nos hemos olvidado del tren, si sería conveniente involucrar a los ciudadanos de la ciudad de León creando un interés, mostrando que llegue el tren a la estación del centro es el primer paso, pues por ejemplo para introducir el tranvía en León, que vayan 15 estudiantes para la universidad, que se quede como la necesidad, porque parece que va a llegar el tren a Matallana y que ya se acabó, que como decía bien usted, que siempre se trabaja, siempre hay que seguir avanzando. Yo creo que hay que venderlo igual de otra manera para despertar la conciencia política. Perdón, por dar mi opinión también en la pregunta, pero... No, además está muy bien y estoy de acuerdo. Vamos a ver, al político, los hay de todos los pelajes, al político lo que le importa es el voto y la reelección, eso lo tenemos todos meridiano. Cuanta más gente que pone voto se manifieste a favor de una opción, por cualquier medio, Twitter, manifestaciones, cualquier medio legal, y cuanto más percepción tenga de que si no me lío aquí y no me arremango puedo perder votos, mejor. Por lo tanto, hay que implicar a todo el mundo, por supuesto que sí, por las vías legalmente establecidas, pero a todo el mundo, eso está claro. Pero también hay que ver el esfuerzo, porque nadie tiene capacidad infinita de manifestarse todos los días, por ejemplo. Ese esfuerzo hay que canalizarlo y focalizarlo a las personas que van a ser útiles, o a los organismos que van a ser útiles, y con ideas que no sean rechazables con cualquier excusa. Entonces,
sé, ya me he perdido ya con los ponentes, pero efectivamente creo que era Eduardo, decía, la expansión de tranviaria de León planteada como se planteó era una barbaridad. Lo poco que conozco de ellos es así. Tú no puedes... Lo más fácil para alguien que te tiene que decir que no es que le pidas algo que es imposible. Lo que hay que ir es pasito a pasito y, por supuesto, cada infraestructura que se consiga, cada servicio que se consiga, que no inviabilice y no hipoteque los siguientes. Pero pasito a pasito, por supuesto. Pero involucrar, claro, a todo el mundo. Y si hubiera una manera de enganchar a los empresarios por interés de empresa, mejor. Yo lo que quería decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y que lo que se presentó y lo que se planteó en el Colegio de Arquitectos en su momento, con, digamos, la propuesta de reapertura de estos 2,5 kilómetros, para después, una vez que se compruebe el éxito y se vea el funcionamiento, digamos, exitoso en la ciudad, plantear nuevas actuaciones, ¿no? Porque lo que decía esta mañana, por ejemplo, el señor aquí, tal, los cruces a nivel son puntos semafóricos que se cierra una calle, pasa el tranvía, se abre el semáforo, pero es para que la gente lo vea y lo perciba así. Por lo cual el primer paso es ese, y hay que plantear este tramo, digamos, como especial. Y después lo que se planteó, que fue la prolongación, su día, cuando todo se vea que va bien, hasta otro punto. El hospital es un foco tremendo, no sé si hay 4 líneas de autobús o 5 que suben al hospital. Es un punto de atracción y generación de viajes brutal. Ahí habría que atender, y después la estación del AVE, la estación de ferrocarril, es prácticamente 1 millón de personas al año las que entran o salen por ahí. Por lo cual es otro punto, pues como el de la estación de Alicante, que ahora va a tener estación intermodal. Eso es lo primero. Lo segundo, el matiz este de los transbordos, sí que lo planteaba como actuación inicial para quitar el dichoso autobús este, que es un auténtico bodrio, ¿no? Entonces sería como un paso primero para evitar eso, y después implantar los trenes tram, que te quería hacer una pregunta de ¿a cuánto sale cada una unidad? 6 millones de euros aproximadamente. A ver, la cifra que tengo en la cabeza última, porque las cifras que he dado son muy antiguas, la de las duales, que se han comprado 6 unidades, han costado 43 millones de euros. No sé si es coste o presupuesto de licitación, la cifra que tengo en la cabeza, porque siempre sabéis que la licitación luego hay una baja, que luego a veces se recupera con mejoras, pero la cifra mágica, 6 unidades, 40 millones. Insisto que son más caras que una unidad de normal, porque es diésel eléctrico. En cuanto a lo de los transbordos y la situación transitoria, yo una sugerencia que traía y no quería hacer, pero la voy a hacer, que es que sería importante, independientemente de quién hable con la Junta o con quien haya que hablar, crear un comité de expertos local. Involucrar, yo entiendo que el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Caminos deben estar implantados aquí, y tiene que haber gente que pueda tener un cierto interés, porque estos pequeños matices no son cosa de hablarlo con el político, sino tenerlo claro. Vamos a ver, si quieres implantar los 2 kilómetros de tranvía provisionales para luego pasar a un tren tram, por aquello de que los tranvías son de andén bajo y no hay problema y tal, pero ya los has comprado y has hecho una inversión. Entonces, si luego vas a expandir la red de tranvía por más líneas, siempre puedes decir, adelanto los tranvías y cuando venga el tren tram, esos tranvías los llevo a otra línea que los habré hecho en paralelo, pero no, son decisiones globales, no se puede tomar una decisión puntual, compro esto o hago esto, o, ni esto lo paga la Diputación, ni esto lo paga el Ayuntamiento. Tiene que ser un contexto global, y luego si hay reparto de cargas y de cargos y de tareas, pero con un plan global. Yo, si no, no lo veo, porque al final pequeñas cosas te llevan muchas veces a bloqueos o, no sé, yo no conozco la línea suficiente, pero si se plantea un sistema de transbordos, pregunto, ¿hay alguna estación ahora mismo ya preparada para hacer transbordo con andenes de 2 alturas? Sí, bueno, pues bien, pero podría no haberla. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas antes de poner una solución. ¿Sí? No, ya, pero yo no sé si... La obra la he visto, pero no he ido a esa estación, no la conozco. Pero ese tipo de cosas... Es donde estaba digamos, el hangar para guardar los tranvías, por eso era como el establecimiento como si fuera Alicante y Campello. León San Feliz, en San Feliz se guardarían, digamos, los trenes en el hangar, y allí hay doble altura para poder establecer pues, ciertos intercambios y más. Pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía esta mañana, que la parte política lo que tiene que percibir es la llegada de decisiones técnicas formadas.
Y es que es verdad que se está produciendo una autocensura por parte de gente que podría ir al político no a decir, queremos que esto se hable, que esto se abra, no, con soluciones técnicas y con ciertos cálculos económicos para que no haya escapatoria, porque es que estos quieren que se abra FEBE y unos dicen 40 millones, otros 20 y otros 100. Entonces hay que aquilatar ese tema para ir a esas reuniones pues con ese nivel. Entonces en este caso depende de la Consejería no de Fomento sino de Movilidad de San Merino y establecer contactos con Transportes y con la Consejería con la misma versión para ambos interlocutores e incluso la Diputación. Pues yo creo que eso es absolutamente imprescindible y vamos, felicitarte porque yo invitaría a la gente a que fuera allí, hay un tren directo a Alicante, que se vaya la gente allí a verlo, porque lo que habéis hecho es sobresaliente, o sea, es para levantarse el sombrero. Hombre, los contribuyentes habéis pagado 40 años de mi nómina para que haga eso, y de otros muchos como yo, con lo cual es lo mínimo que podíamos hacer, hacerlo bien. Pero yo, encantados de recibiros en Alicante, pero iros a Cádiz, o mirar Cádiz por internet, si no, está muy lejos. El ejemplo, con diferencias de ancho, de tal, no sé qué, para mí aquí es Cádiz, más que... Y luego puedes pinzar cosas de varios sitios, ¿no? Pero sobre todo, tener claro un plan, que puede tener dentro del plan alternativa B, o priorizo esta línea antes que la otra, etcétera, pero un plan global, que en ninguna fase intermedia hipoteque la siguiente o la pongan en entredicho, y luego una planificación de qué es primero, qué es segundo, que en este caso lo primero es llegar al centro, evidentemente, y eso quizá con un comité de expertos, involucrando no sé, Diputación, primero no tiene competencias, esas competencias del Estatuto las da la Junta, y segundo, si pasamos a, si es Guardo, que ya es Palencia, pues Diputación ya se queda corta, entonces al final parece la autonomía, pero ir con peso específico experto, presentando cosas, y por supuesto aprovechando que en marzo parece que va a haber elecciones autonómicas, por supuesto, hay que aprovechar eso. Es una hipótesis que no la descartéis, ¿no? Digo esa... Jaime, ¿qué pasa si... ahora... Bueno, habla Manuel ahora primero, que será más... Perdón, porque mi voz es muy mala. Yo soy ingeniero industrial y uso el tren desde hace muchos años, ese tren, y conozco muy bien su historia, ¿no? Conozco también muy bien Alicante, he vivido en Alicante, soy medio alicantino, medio leonés, y quiero decir que los lugares y las circunstancias no se parecen en nada, la costa de Alicante tiene 600.000 habitantes en muy pocos kilómetros, y León tiene 140.000 en la capital, y desde aquí, el tramo hasta el final en la provincia, hay 30.000 habitantes, disminuyendo todos los años. Es decir, que un plan para que nuestro tren lo usen 12 millones de habitantes, como ocurre en Alicante, pues es, en fin, hablar de otras cosas, ¿no? Este tren, hasta 2010, daba un servicio perfecto. Llegaba a León en los últimos kilómetro y medio a un nivel inferior al de la calle, y lo único que podía achacarse a esa infraestructura es que durante ese 800 metros aproximadamente no permitía el paso entre las calles, ¿no? Entonces, cuando en 2010 se comenzó el nuevo un proyecto que se llamó integración, que ha resultado lo contrario hasta ahora, ¿no? Pues lo primero que se hizo fueron levantar las vías en ese pequeño tramo, no en la estación, que las vías en la estación siguen como están. Es
unos 300 metros más adelante, pues ya se levantaron. Y desde entonces los trenes actuales no llegan a él. El presupuesto que se gastó hasta entonces, según el Tribunal de Cuentas, en subir las vías, contratos, etcétera, etcétera, 15 millones menos de 15 millones de euros. Y ahora, desde hace 14 años, hay un transbordo que ha roto totalmente el servicio. La duración de los trayectos se ha aumentado a veces al doble. Yo vivo a 9 kilómetros, tardaba 14 minutos y ahora tardo 30. Como dice el Tribunal de Cuentas en un estudio que hizo sobre este tren, desde ese momento abandonaron el tren el 35% de sus usuarios. Lo abandonaron. No es que no lo necesitaran, es que no les servía y no les sirve. Y ahora mismo a mí no me sirve. Lo uso, pero mucho menos que lo usaba cuando llegaba a la estación de León, ¿no? Y el problema es muy pequeño. El problema es tan pequeño que lo que se hizo, deshacerlo, vale casi lo mismo. Y se acabó el problema. No es ser ambiciosos, la ambición de llegar a tener millones no. Este tren tenía en su mejor momento unos 400.000 viajes. Ahora debe tener 150.000 o 200.000, más o menos. Precisamente por lo que ha ocurrido, por el cambio de que el tren no llega a la estación. Entonces, el problema es mucho más pequeño, mucho más sencillo, creo yo. A ver, visto desde fuera, dice la canción que de lejos dicen que se ve más claro, ¿no? Pero a veces no es así. Bueno, está claro que si no se hubiera hecho nada y se hubiera dejado como estaba, pues hoy seguiría habiendo los 300, 400.000 viajeros, pero habría un problema de calidad de vida urbano que de aquella manera se intentó solucionar. El problema no es tan pequeño, porque si no se hubiera hecho sería el problema inicial y ahora habría que decidir entre deshacer. Sinceramente, yo creo que nadie va a tirar por ese camino, independientemente de que fuera el más barato, o acabar. El problema lo generó el interruptus. Si aquello se hubiera acabado, pues no, ahora no, a lo mejor habría ese transbordo que yo mismo critico, pero lo que no hay es que ahora no puedes transbordar, ahora no hay nada, hay vías abandonadas. Entonces, el problema no lo genera el que se rellenara. Yo, lo que se ha hecho, por ejemplo, en Benidorm, que se está haciendo ahora, vamos, se está tramitando ya a finales, se va a hacer en breve, la tramilización del kilómetro que hay de la estación de Benidorm y la de Benidorm Intermodal, me parece fenomenal porque integra a toda la población. Estamos en un nivel de ciudades importante y los vecinos ganan y no tienen ruidos, tienen otro tipo de ventajas. Yo, si tuviera que decidir yo ahora en 5 minutos, diría que no, que lo que hay que hacer es acabar lo que se empezó y acabarlo tal como se pensó o mejor que se pensó con otras alternativas, pero nunca tirar atrás. Los usuarios de León, es decir, capitalinos, de este tren, ninguno. Es decir, este tren no es un tren que tenga estaciones dentro de la ciudad. Una peadera, no lo va a usar casi nadie. Este tren es un tren de cercanías para un pueblo que está a 6 kilómetros, que tiene 18.000 habitantes y que nadie lo usa, porque no lo usan, lo usaban, pero no lo usan porque si se sube, al minuto tiene que hacer un transbordo, que el transbordo dura 10 minutos o 15 minutos y andando llega a la ciudad mejor. O sea que no es un Alicante está unido a San Juan, la Mujereta, Muchamiel, es decir, es una ciudad muy grande. Sí, pero perdón que le interrumpa, en San Juan y Muchamiel todavía no tienen tranvía, y entre nosotros, que no salga de aquí, a Muchamiel yo no me lo veo, porque está tan lejos que el tiempo de recorrido de tranvía,
pesar de que está en el área metropolitana, tiempo de recorrido de tranvía, y yo personalmente, que he sido responsable del proyecto hasta que me jubilé, o de los primeros estudios, no lo veo claro. San Juan sí, porque está el hospital. Pero es que no hay soluciones perfectas. Cuando preparábamos la introducción, que al final nos lo hemos soltado porque habíamos preparado, ¿no? Y yo, estábamos preparando una pequeña disertación, lo que pasa es que bueno, había tantos temas ya que al final, y hablábamos, empezaba el texto, mira, lo voy a leer. En la vida real no suele haber verdades absolutas, ni recetas mágicas, ni genialidades milagrosas. Salvo en muy contadas ocasiones, los problemas tienen más de una solución, todas ellas complejas, con distintas facetas de bondades contrapuestas. Ninguna resuelve totalmente el problema y hay que tomar decisiones de compromiso buscando equilibrios entre las ventajas e inconvenientes de los diferentes componentes del resultado final. Esto estaba escrito para decirlo hoy para empezar. Es que es así. Eso es una excelente filosofía. Pero estoy de acuerdo que la solución de comprar 6 unidades que valen unos 7 para hacer el servicio entero valen 50 millones de euros, sería una solución estupenda. Pero yo creo que nadie se va a gastar 50 millones de euros en esto. No quiero seguir la discusión porque igual tiene usted razón, pero esto mismo, el año 86 y 88, se decía en Alicante y se hablaba de cerrar la línea. No, ahí lo dejo. Yo solamente le digo una cosa. En un momento determinado, respecto a la línea de Alicante, el conseller con competencias en infraestructuras fue allí y en la empresa pidió que se le hiciera una exposición de cómo estaban las líneas y tal y no sé cuánto. Muy bien. Por parte de los técnicos actuantes le explican la situación en Valencia y a continuación los técnicos se habían trabajado mucho lo de la línea de Alicante y el conseller dice, bueno, yo hoy venía a comunicarles el cierre de la línea, pero a la vista de lo que me están diciendo y de lo que estoy escuchando vamos a hacer una apuesta. Y yo siempre digo, de hundir una piragua a que se reflotase el barco. Él llevaba la idea de cerrar la línea por los datos económicos que había y que eran bastante negativos, y sin embargo cuando se le presenta un futuro determinado para lo que había que hacer, unos determinados hitos, lo acogió bien. El resultado es el que ha habido. Pero por eso digo que, y gracias a los técnicos que Jaime además conoce y demás, yo creo que la solución pasa siempre porque haya un planteamiento serio desde el punto de vista técnico para que le suene bien la música al político que tiene que tomar la decisión. Vale. Nada más. Eso es una buena Pero que le suene la música, que le suene. Yo creo que con la intervención de Noé es una buena... 5 minutos. Mira, nos quedan 5 minutos, pero ¿alguna pregunta más? Yo simplemente quería decir que aquí hay 40 millones de euros en terrenos, hay dinero para comprar los tranvías. Estoy de acuerdo con la solución que hay que tomar una decisión mucho más amplia que simplemente volver a la situación anterior. Por eso estaba yo intentando cortar. Bueno, yo solamente quiero añadir como reflexión. Primero, que tanto Jaime como yo hemos trabajado con administraciones públicas de signo distinto. Es decir, allí empezó la apuesta, en aquel momento, Joan Lerma, presidente de la Generalitat, es decir, el PSOE, pero a partir de aquel momento hemos tenido gobiernos del PSOE y del PP. Con los vaivenes lógicos de lo que supone el coste económico y tal, pero siempre ha habido una apuesta política de apostar por el futuro de la explotación tranviaria, ferroviaria, tanto en Alicante como en Valencia. Y eso, como bien decía Eduardo esta mañana, yo creo, o por lo que he vivido yo, cuando las decisiones políticas se han de tomar lejos del sitio, mal. Es decir, yo la experiencia que tuve cuando Feve, General Rodrigo VI, tercero, les hablabas de Valencia y como el que habla a mí me suena Sicilia, lo mismo. Es decir, el fuego cuando la temperatura es cuando se está cerca de él. Y por lo tanto, eso quiere decir que cuando se hizo el traspaso de competencias a la comunidad autónoma,
Allí había mucho más, porque el edificio que estaba colindante o la consellería que estaba a 800 metros y nosotros teníamos ligamen continuo y así se resuelven mucho mejor las cosas. Pero si yo envío un correo a Madrid y estoy esperando a que me conteste el de Madrid, dice, bastante tengo yo, que tengo no sé cuántas cosas y ahora ya contestaré. Es decir, le suena música celestial. Yo creo que sería más, quizás, más apostar por unas competencias próximas, no las competencias estatales, sino más próximas aquí que la competencia estatal, porque a la vista está, por lo menos, unas ya sabemos cómo responden. Las otras no sabemos, pero bueno, la experiencia nuestra creo que ha sido esa. Y después también, desde el punto de vista mío, especialmente jurídico, que cuando un político dice que hay problemas jurídicos y cosas de estas que a veces les viene a la cabeza porque no tienen otros argumentos, que vamos, no es cierto para nada y en absoluto. Es decir, lo del régimen tranviario se puso en Alicante, primero se decía que había la oposición que no quería que aquello se llevase a cabo, se hizo el reglamento de circulación tranviario, el reglamento de circulación ferroviario, coexisten sin ningún tipo de problema, luego problemas jurídicos no existen. Es la voluntad solo de querer hacer y tomar una decisión política. Pues muchísimas gracias a Noé y a Jaime por esta maravillosa exposición. Para terminar la tarde y la jornada de hoy, vamos a invitar a Isabel Medar.